Hola, en esta clase, a petición de algunos estudiantes, vamos a aclarar el desafío número 5. Este desafío consiste en que ustedes creen un ejercicio, inventado por supuesto por ustedes, ¿ya? Y se den 3 valores de temperatura a valores distintos de presión, generen los valores experimentales en una gráfica, tendencia de la presión versus el volumen para las distintas temperaturas, y luego apliquen 3 correlaciones, las correlaciones de ecuación de gas ideal, la de Van der Waals y la de Redlich-Wald. Y con ellas ustedes calculen los valores de las presiones y después calcular el porcentaje de error relativo para cada una de las ecuaciones para las 3 isotermas y que hagan un exhaustivo análisis con respecto a lo que ustedes encuentren. Entonces, el objetivo de este desafío son 3 específicamente: visualizar la tendencia de las isotermas en los diagramas de presión-volumen, calcular o estimar los errores porcentuales y realizar un análisis de resultados. Entonces, el paso 1 es que ustedes escojan 3 valores de temperatura. Por ejemplo, yo escogí 500, 600 y 700 grados Celsius, y después buscar valores de presión común asociados a ellas 3. Por ejemplo, ¿cuáles son comunes a ellas 3? Por ejemplo, a 0,15 encuentro valores para ellas 3, a 0,2 megapascal, a 0,4, a 0,6, etc. Entonces, yo voy a escoger un rango de presión que por lo menos tenga entre 5 y 7 valores comunes de presión para ellas. En este caso, yo voy a escoger 6 valores, ¿ya? Y que fluctúan entre 0,8 y 10 megapascal. Entonces, si ustedes se fijan, están dados por esta columna y esta columna, para los cuales tenemos asociados valores de las 3 isotermas seleccionadas, más los valores de 6 valores de presión: 2, 3, 4, 6, 8 y 10 megapascal. Entonces, lo primero es que ustedes realicen la tabla de valores experimentales para las 3 isotermas, ponen las presiones que ustedes escogieron, ¿ven? 2, 3, 4, 6, etcétera, 8 y 10, 2, 3, 4, 6, 8 y 10. Después ponen los valores de los volúmenes que encontraron en la tabla a 500 grados Celsius, a 600 y a 700 grados Celsius, ¿ya? Y después ustedes hacen la representación gráfica de la presión versus el volumen. Acá puse la presión y acá puse el volumen. ¿Ya? Podrían haber puesto acá la presión y acá el volumen, da exactamente lo mismo, pero ustedes lo hacen para las 3 isotermas. Las azules son para 500, las naranjas para 600 y las grises son para 700 grados Celsius respectivamente. Entonces, el próximo paso es que ustedes calculen las presiones para los distintos valores de los volúmenes, utilizando primero la ecuación de gas ideal, después la ecuación de Van der Waals y después la ecuación de Redlich-Wald, ¿ya? Entonces, acá tenemos la misma tabla que teníamos originalmente con los valores experimentales, y acá tenemos los valores predichos. Aquí, ¿dónde tienes que tener cuidado? El valor de R. ¿Qué valor utilizo de R? El que tú quieras. Pero tienes que hacer las conversiones de unidades correspondientes, ¿ya? Ahí tú utilizarás 0,082 litros atmósfera por Kelvin, o 8,314 kilomol Kelvin, o 10,0, el que tú quieras, pero después realizas las conversiones de modo tal que el resultado de tu presión te dé en megapascal, ¿ok? Entonces, calculas con la ecuación de gas ideal y tú haces un gráfico que te represente la presión de gas ideal para los distintos volúmenes, ¿ya? Similar al gráfico anterior en que tú veías la tendencia de los datos experimentales para las 3 isotermas, ahora tienes el comportamiento de la ecuación de gas ideal para las 3 isotermas. Hacemos exactamente lo mismo, pero ahora utilizando la ecuación de Van der Waals. Insisto, tienes que tener mucho cuidado con las conversiones de unidades. Hazlo primero a mano y después lo pasas al Excel para evitar que tengas errores, ¿ya? Los parámetros A y B en la ecuación de Van der Waals puedes sacarlos directamente desde la tabla para agua,
o bien puedes calcularlos a partir de las correlaciones que hay en términos de las propiedades críticas, PC y T sub C. ¿Ok? Entonces, tú calculas, haces exactamente lo mismo, estos son tus datos experimentales, los datos de la primera tabla, y calculas la presión con Van der Waals, primero para estos volúmenes a 500, para estos a 600 y para estos a 700, y haces un gráfico con la tendencia de la ecuación de Van der Waals a las tres temperaturas. ¿Ves? Y haces exactamente lo mismo ahora, pero con Redlich-Wong. ¿Ok? Esta es la ecuación de Redlich-Wong. Los parámetros A y B tú los puedes determinar, ya sea por, los puedes obtener ya sea por la tabla, o bien lo puedes determinar con las correlaciones. Y acá tú tienes los valores predichos por la ecuación de Redlich-Wong. Acá tú haces la tendencia del gráfico, ¿ya? Y ves los puntos azules a 500, a 600 y a 700 a las distintas temperaturas. Bien. Acá ahora lo que vamos a hacer es el cálculo de errores. ¿Okay? Acá en el cálculo de errores vamos a ver la cosa. Ya, acá en el cálculo de errores tú aplicas esta ecuación, la cual te da los errores porcentuales relativos. No lo vamos a poner con valor absoluto para que podamos ver el comportamiento, porque vamos a ver que hay errores positivos y otros errores que son negativos. ¿Ok? Entonces, aplicamos esta ecuación y tú allí lo observas. ¿Ok? Entonces, 100 por la presión experimental menos la presión de gas ideal dividido por la presión experimental. Después, en vez de la presión de gas ideal, poner los datos que obtuviste con la presión de Van der Waals, y por último con la ecuación de Redlich-Wong. ¿Ok? Bien, y por último, construimos un gráfico con las tres, vamos a ver una cosa. Bien. Y por último, hacemos un gráfico con las tres curvas para cada isoterma con los errores respectivos. Y, por supuesto, concluimos. ¿Ok? Acá yo tengo, por ejemplo, las presiones experimentales, la temperatura de 500, y acá tengo los porcentajes de error a 500 utilizando la ecuación de gas ideal, la ecuación de Van der Waals y la ecuación de Redlich-Wong. Si tú te fijas, hay algunos valores positivos, otros negativos, ¿ya? Y acá tienes el porcentaje de error utilizando, ¿cierto? Gas ideal, Van der Waals y Redlich-Wong a 600 y lo mismo a 700. Ahora haces tres gráficos, uno con estos datos que están en la tabla verde, otros amarillos y otros azules. Entonces vas a tener los porcentajes de errores para la isoterma 500, a 600 y a 700. Por supuesto tú, la temperatura que escojas. Entonces acá tenemos los errores relativos. ¿Qué tenemos acá? Fíjate. Acá el error relativo, acá tú tienes un 0, ¿ya? Acá tienes una línea 0. La ideal es que todos los errores estuvieran muy cercanos a ese 0, significaría que los valores, las ecuaciones, los predictores están muy cercanos a los valores reales. Pero si tú te fijas, acá tienes valores, ¿cierto? Los azules corresponden a la ecuación de gas ideal, los naranjos a la ecuación de Van der Waals y los grises a la ecuación de Redlich-Wong. Si los errores, tú puedes encontrar errores aleatorios y errores sistemáticos. Los errores aleatorios, tú no puedes prescindir de ellos, siempre van a estar presentes, son errores experimentales. Todo experimento tiene asociado errores experimentales. Por otro lado están los errores sistemáticos, los cuales son debido a errores de la persona, no son errores inherentes al experimento, sino que son errores que se pueden evitar, ¿ya? Entonces, esos errores tú los puedes observar porque siguen una tendencia bien definida, incluso tú los puedes representar a través de una ecuación algebraica. Entonces, si tú te fijas, todas estas pelotitas azules que corresponden a la ecuación de gas ideal, tienen una tendencia negativa, son todos negativos, ¿te fijas? Y siguen una tendencia bien definida matemática. Tú podrías hacer una representación matemática de estos errores, ¿ya? Y te fijas, esta es la presión, ¿ya? Y estos son los porcentajes de error relativo. Entonces, si tú te fijas, a medida que aumenta la presión, para gas ideal va aumentando abruptamente el porcentaje de error, ¿ya?
En el caso de Van der Waals, si tú te fijas, todos los errores son negativos, y a medida que aumenta la presión, no sé si lo notas, pero van acercándose más estas pelotitas al error cero, ¿ya? Entonces, a medida que aumenta la presión para Van der Waals, va disminuyendo su error. Además, yo podría decir que este error es casi constante, ¿ok? No hay una tendencia, o sea, hay una tendencia constante. En Redlich-Kwong veo que hay una tendencia positiva, si bien es cierto el primero es negativo, pero a medida que aumenta la presión, yo veo una tendencia positiva, ¿ya? Ahora, si tuviera que comparar los tres métodos, el método que entrega menores errores correspondería, en mi caso, ojo, en este ejercicio, correspondería a la ecuación de Van der Waals, seguida por la ecuación de Redlich-Kwong, y la que tiene el peor comportamiento, porque tiene mayores errores, ¿te fijas? Correspondería a la ecuación de gas ideales. Esto es a 500, ¿ya? Fíjate, a 600 grados Celsius, este error de gas ideal disminuye. El error de Van der Waals aumenta con respecto al anterior, te fijas, aquí es casi cero, pero aquí, pero aquí aumentó un poquito, ¿te fijas? Y en el caso de Redlich-Kwong, si tú comparas, entre 0 y 2, se mantiene entre 0 y 2, ¿ok? Pero acá se observa una disminución bien importante con la temperatura. O sea, yo podría decir, a medida que aumenta la temperatura, la ecuación de gas ideal va disminuyendo el error, pero a medida que aumenta la presión, va aumentando el error, ¿ya? Y fíjense, a 700 grados Celsius, de nuevo, se nos observa que sigue disminuyendo el error de la ecuación de gas ideal. Miren, el máximo es 3,1 más o menos, menos 3,1, mientras que acá es menos 5, algo. Pero en el otro es menos 9, ¿ya? Entonces, a medida que aumenta la temperatura, se ve definitivamente que el porcentaje de error para gas ideal va disminuyendo. Lo mismo, a medida que aumenta la presión, acuérdate que este eje es la presión, va aumentando esta diferencia, ¿te fijas? Va aumentando el error, ¿ya? Y si yo quisiera comparar Van der Waals yo diría que va aumentando, tiene una tendencia de aumentar un poquitito el error, pero sigue manteniéndose como un error constante, ¿ya? Y acá en los grises se observa también que hay una tendencia positiva de los errores. Entonces la idea es que cada uno realice un análisis así, o mejor incluso, para su ejercicio. Entonces, sintetizando, en el portafolio ustedes tienen que tener el enunciado del problema, los datos del agua a 3 temperaturas y las presiones, ¿ya? Y después van generando las tablas que yo les indiqué, los 7 gráficos y las conclusiones. Los gráficos que ustedes tienen que hacer son los diagramas PV con las 3 isotermas de los datos experimentales, los diagramas con 3 isotermas representando la ecuación de gas ideal, de Van der Waals y de Redlich-Kwong, y por último, los gráficos con los diagramas de errores. Por favor, acá no se olviden de ingresar lo más importante, que es el análisis de sus resultados, ¿ya? Bueno, chiquillos, cualquier consulta, por favor, la hacen.